En este video te muestro los detalles de la columna vertebral y lo que implica la extensión de la columna. Entonces aquí te he aislado la columna para que podamos ver la porción que corresponde a la caja torácica de forma más nítida, porque las vértebras dorsales corresponden a costillas y por tanto cuando el esqueleto está entero no se ven tan fácilmente. Y te quiero hablar de unas características de las vértebras dorsales que te ayudarán a entender mejor lo que es posible en las posturas de extensión. Entonces, la porción dorsal de nuestra espalda consiste de 12 vértebras y empiezan justo debajo de las cervicales, es decir, la porción dorsal de la columna viene después de las cervicales. Tradicionalmente las cervicales, la última cervical es mucho más, tiene una apófisis espinosa mucho más alargada que las demás y por tanto se puede distinguir con facilidad. Por tanto, si contamos las vértebras cervicales, esta de aquí debería ser la séptima. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. A partir de aquí, pues empiezan nuestras vértebras dorsales y las vértebras dorsales son 12 y cada una de ellas se articula con 2 costillas. Entonces, ¿por qué quiero hablar de las dorsales? Porque hemos visto que en las posturas de extensión, aprender a movilizar la zona dorsal es muy importante para deshacer los hábitos del sedentarismo. Entonces, las vértebras dorsales tienen unas características que hacen sí que la movilidad en extensión sea reducida, sobre todo en la porción entre D3 y D8 o D2 y D7, según en qué libros lo mires. ¿Por qué? Fíjate que las vértebras dorsales en la porción de la curva cifótica, las vértebras tienen apófisis espinosas muy largas, ¿vale? Este pincho de aquí posterior se llama apófisis espinosa, es muy larga. En la porción dorsal también está muy inclinada hacia abajo. Entonces, el hecho de que esté tan inclinada hacia abajo la apófisis espinosa de esa porción de la columna hace que el movimiento de extensión sea muy limitado, que realmente no podamos extender mucho la columna porque las apófisis espinosas se hacen de tope, ¿vale? Si contrastamos esta parte de la columna, vamos a hacerlo grande otra vez, si contrastamos estas vértebras dorsales con las vértebras lumbares, vemos que las apófisis espinosas en la zona lumbar no están inclinadas hacia abajo. Esto significa que las lumbares tienen mucho más rango de movimiento en extensión de la columna. ¿Qué más diferencia las dorsales de las lumbares? Las vértebras lumbares tienen discos intervertebrales muy gruesos, lo cual hace sí que también haya más espacio para realizar movimiento de extensión. La combinación de disco grueso que da más espacio entre vértebra y vértebra y apófisis espinosa casi horizontal respecto al suelo, hace sí que las lumbares tengan mucho movimiento en extensión y las dorsales bastante menos. Vemos que los discos son mucho más pequeñitos, menos gruesos en la zona dorsal y las apófisis espinosas están inclinadas hacia abajo. ¿Qué más? Las vértebras cervicales se parecen a las lumbares en que las apófisis espinosas también están orientadas hacia atrás, son más paralelas al suelo que no inclinadas hacia abajo. Por tanto, las cervicales también tienen un gran rango de movimiento en extensión. Por tanto, cuando realizamos extensiones con la columna, queremos compensar la flexibilidad de nuestras lordosis con la movilidad de nuestra cifosis. Entonces, queremos que la curva cifótica, que es nuestra curva dorsal, adquiera o mantenga su rango de movimiento natural en extensión para que no obligue a que las lordosis
compensen su falta de movilidad, ¿vale? Entonces las zonas con menos movilidad, cuando se vuelven más rígidas, obligan a las zonas mucho más flexibles a hacerlo aún más. Por tanto, para conservar la integridad de la columna, queremos asegurarnos que posturas de extensión, la parte menos móvil, se mueva lo suficiente, es decir, lo que corresponde a su diseño. Mientras que queremos que las zonas muy flexibles, que son las lordosis, se mantengan de forma más estables, ¿vale? No queremos exacerbar o ¿cómo se dice? O acentuar en exceso su flexibilidad porque esto puede ser lesivo. Entonces, ahora añado el resto del esqueleto porque quiero que nos fijemos en la porción de nuestras vértebras que se encuentra entre las escápulas. Entonces, las vértebras dorsales que se encuentran en la zona entre las escápulas son aproximadamente, a partir de la de 2 o de 3, por ejemplo, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Aproximadamente estas vértebras, que pueden ser una más o una menos, son las vértebras que encontramos a la altura de nuestros omóplatos y estas corresponden a la parte menos móvil de nuestra zona dorsal. Por tanto, en yoga, cuando empezamos a enseñar extensiones a los alumnos, empezamos con extensiones muy suaves de la columna dorsal que se centran en estas vértebras que tienen menos movilidad justamente porque necesitan el movimiento, se benefician de ese movimiento. Entonces, cuando realizamos extensión en nuestra columna dorsal, las vértebras se separan entre sí en su porción anterior y se unen entre sí en su porción posterior. Entonces, esta imagen es para recordarte lo que ocurre en flexión y en extensión. Entonces, en extensión, la parte frontal de las vértebras se separan unas de otras, el disco se desplaza ligeramente hacia adelante, los arcos posteriores de las vértebras se unen, ¿vale? Esto es lo que ocurre en extensión. Entonces, cuando realizamos extensiones con nuestros alumnos, extensiones suaves, la fase 1 de la postura de extensión, lo que queremos es movilizar esa parte de su columna y lo hacemos llevando los omóplatos hacia atrás y hacia abajo. Queremos que los omóplatos se acerquen a la columna, se junten en dirección a la columna y que desciendan hacia abajo. Cuando los omóplatos bajan hacia abajo, se llevan las clavículas, es decir, los omóplatos se unen a las clavículas. Por tanto, cuando realizamos un movimiento de descenso del omóplato, cuando bajamos los omóplatos, la clavícula que se une con el esternón se eleva, es decir, el esternón se eleva gracias al movimiento de las clavículas que viene del movimiento de los omóplatos. Dicho de otra manera, cuando realizamos movimientos de extensión, estamos haciendo lo que se llama apertura de pecho, que sería el estiramiento de los músculos pectorales. ¿Vale? Entonces, los músculos pectorales son estos que vemos aquí. Tenemos el pectoral mayor y debajo del pectoral mayor tenemos el pectoral menor. Entonces, esos músculos unen la clavícula y el omóplato a la caja torácica. Y para las personas que tienen una vida sedentaria, que tienden a cerrar los hombros, a encorvarse hacia adelante, los músculos pectorales van a estar más acortados y más tensos. Por tanto, cuando les enseñamos a realizar la fase 1 de las posturas de extensión, es decir, la extensión de la zona dorsal, también les enseñamos cómo estirar la musculatura pectoral, abrir esta parte frontal de su caja torácica, ¿vale? Entonces,
Esto es el foco o la prioridad de la fase 1 de las posturas de extensión.